Bueno, hoy vamos a empezar a aprender sobre la alimentación de los seres vivos en los ecosistemas. ¿Pero qué es un ecosistema? No sabemos, así que lo vamos a averiguar. Se le llama ecosistema al conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar, las relaciones que se establecen entre ellos y el lugar físico en el que viven, así como las relaciones entre el medio y los organismos. ¿Esto qué significa? Que se le llama ecosistema a las relaciones que existen entre los seres vivos y los elementos no vivos que conviven en un mismo ambiente. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, podemos encontrar dos ecosistemas visibles, bien fácil. Tenemos por un lado el ecosistema de la laguna, en donde van a interrelacionarse todos los seres vivos que puedan habitar en esta laguna con los elementos no vivos, por ejemplo, el suelo, la temperatura del agua, el agua, las rocas, ¿sí? Porque todo eso se va a relacionar entre sí para convivir en este ecosistema. Y por otro lado tenemos también el ecosistema de la sabana, que también va a tener distintos seres vivos que van a interrelacionarse con el medio físico, o sea, con el ambiente. Los ecosistemas pueden ser acuáticos o terrestres. Acá en esta imagen tenemos, por ejemplo, uno de cada uno. Y por otro lado también tenemos lo que se llama bioma, que es el conjunto de ecosistemas de una amplia zona caracterizada por unas determinadas condiciones. Es decir, el conjunto de ecosistemas que viven en una misma región, que conviven en una misma región, se llama bioma, ¿sí? Bueno, dentro de los ecosistemas podemos encontrar productores, consumidores y descomponedores. Los productores son autótrofos, captan la energía solar y mediante la fotosíntesis convierten materia inorgánica en orgánica. Se llaman productores porque son los únicos seres vivos que tienen la capacidad de fabricar su propio alimento. Entonces, por ejemplo, este árbol va a absorber todos los nutrientes, el agua y la luz solar y lo va a transformar en su propio alimento que le va a permitir crecer, ¿sí? Es decir, se llaman productores porque como fabrican su propio alimento, son autótrofos, no necesitan comerse a otro ser vivo, por ejemplo, para poder sobrevivir o nutrirse. Después, por otro lado, tenemos los consumidores, que se llaman heterótrofos, porque estos sí necesitan obtener la energía y los nutrientes de otros seres vivos, que pueden ser animales o plantas. Después tenemos consumidores secundarios, que se alimentan de otros consumidores. Y por último, los descomponedores, que también son heterótrofos y descomponen restos orgánicos hasta convertirlos en materia útil para los productores. ¿Qué hacen los descomponedores? Por ejemplo, los seres vivos que se mueren y quedan en la tierra, los descomponedores justamente van a descomponer toda esa materia orgánica y la van a transformar en materia inorgánica que va a nutrir el suelo y que después le va a servir de nutrientes a los productores, a las plantas. ¿Sí? Bueno, los seres vivos se van a clasificar según su alimentación en estas categorías que vemos acá. Por un lado tenemos los herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, los carnívoros, que se alimentan de otros animales, los omnívoros, que se alimentan de todo, es decir, pueden comer tanto plantas como otros animales, es decir, carne. Después tenemos a los filtradores, que se alimentan de restos de organismos disueltos en el agua. Y por último, los descomponedores, que son los que hablábamos recién, que se alimentan de restos de organismos, transformándolos en sustancias inorgánicas. Bueno, los productores, como hablamos hace un ratito, son los que fabrican su propia materia orgánica, es decir, su alimento, a partir del dióxido de carbono, que se encuentra en el aire,
el agua, sales minerales y energía solar. Como vimos en la germinación que hicimos el viernes, las plantas necesitan agua y sol, fundamentalmente, para poder sobrevivir. Si las ponemos en la tierra, también mediante las raíces van a absorber las sales minerales que se encuentran en el suelo. Son ejemplos de productores las plantas, las algas y también algunas bacterias. Después tenemos a los consumidores, que son los que se alimentan de otros seres vivos. Ellos son, acuérdense como dijimos antes, heterótrofos, porque necesitan comer a otros seres vivos para poder nutrirse. Tenemos consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios, o los que se llaman superdepredadores. Los consumidores primarios son los herbívoros que se alimentan de vegetales, por ejemplo, la oveja, el conejo, el saltamontes y todos los que ustedes ya conocen que son herbívoros. Después tenemos los consumidores secundarios, que son los carnívoros que se alimentan de herbívoros y omnívoros, que comen plantas y animales, por ejemplo, la culebra, el zorro, el cerdo, etc. Y por último tenemos a los consumidores terciarios o superdepredadores, que son los carnívoros que se alimentan de consumidores primarios y secundarios. Por ejemplo, el león, el tiburón o el águila. Los descomponedores se nutren descomponiendo la materia orgánica que obtienen de otros seres vivos, produciendo sustancias inorgánicas que pueden ser usadas después nuevamente por los productores para realizar la fotosíntesis. Los ejemplos de descomponedores los podemos ver en esta imagen, que acá abajo tienen los numeritos para identificar cuál es cada uno, pero algunos ejemplos son las lombrices, los insectos que vemos acá, bacterias y hongos. Todos los seres vivos que encontramos en un ecosistema se pueden interrelacionar entre sí mediante la alimentación. Entonces, se pueden organizar o representar en forma de cadenas tróficas, redes tróficas y pirámides tróficas, como vemos acá en la imagen. Ahora les voy a explicar cómo se conforma cada una. Una cadena trófica está formada por una serie de organismos de un ecosistema ordenados linealmente y en la cual cada individuo come al que le precede. ¿Qué cadena trófica podemos obtener observando esta imagen que tenemos acá? Por ejemplo, podemos hacer este ejemplo. Recuerden que es importante, para poder leer las cadenas y las redes, tener en cuenta que las flechitas se leen como es comido por, ¿ven? Entonces lo leemos así. La planta acuática es comida por el saltamontes. El saltamontes es comido por la rana. La rana es comida por el zorro, ¿sí? De esta forma interpretamos una cadena trófica. Y después tenemos las redes tróficas, que son el conjunto de cadenas tróficas interconectadas que pueden establecerse en el ecosistema. ¿Por qué se arman estas redes? Porque por lo general cada organismo de un ecosistema se alimenta de diversas fuentes, o sea, no es que comen una sola cosa, sino que pueden tener una dieta más variada y de acuerdo a lo que vayan comiendo se van generando las distintas cadenas. Miren, por ejemplo, si empezamos por las hierbas, que están acá, estos productores, yo puedo leer que las hierbas o el pasto es comido por el ciervo o el reno. El reno es comido por el lobo. Pero a su vez, si vuelvo a partir de las hierbas, lo puedo leer para este lado. Entonces puedo decir que la hierba es comida por la liebre y la liebre es comida por el gato montés y el gato montés es comido por el lobo, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos diferentes cadenas alimentarias o tróficas dentro de una misma red. Y por último tenemos el esquema de la pirámide trófica, que se lee desde la base hasta la punta.
Entonces ponemos siempre en la base los productores, que son las plantas. En el segundo piso ponemos a los herbívoros. En el tercero a los animales carnívoros y omnívoros, que serían los consumidores secundarios. Y por último los consumidores terciarios. Si quieren poner los descomponedores, por lo general se ubican por fuera de la pirámide, pero abajo de todo, en la base. Así, para interpretar una cadena, red o pirámide trófica, debemos tener en cuenta que cada flecha CLE es comido por. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, lo leeríamos: la planta es comida por la mariposa es comida por la rana y la rana es comida por la serpiente. ¿Sí? Bueno, con este video entonces podemos comprender todas las relaciones que hay entre los seres vivos según su alimentación dentro de un ecosistema, ¿sí? Así que bueno, espero que con esta información puedan realizar la tarea. Es largo, parece difícil, pero es muy fácil. Lo importante y lo fundamental es tener en cuenta y no olvidarnos que las flechitas en las cadenas tróficas o en las redes se lee es comido por, ¿sí? Bueno, mucha suerte. Espero que les salga bien la tarea.